Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, muy buenas noches. El Señor sea con todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos reunirnos, podemos dar gloria a Dios y acercarnos al Señor en el trono de su gracia y poder encontrar la bendición de Dios en todo aquello que el Señor nos permite saber, conocer y aprender en su palabra para poder tener una vida más plena, más completa en Dios y poder ser bendecidos, edificados, transformados conforme a su palabra, conforme a esas, y no solamente creer que puede pasar, sino esperar que pase, pero ver que pase, ver que suceda, ver que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Podemos vivir nuestra vida de fe, esperando y confiando en el Señor, teniendo esperanza, confianza, teniendo fe en que en algún momento las promesas de Dios se cumplirán. Y podríamos vivir así todas nuestras vidas y podríamos llegar al final de nuestros días y no ver que las promesas se hayan cumplido y mantener la fe y mantener la esperanza. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Pero si algo hemos creído y en algo estamos confiados es que somos una generación, somos el cuerpo de Cristo y estamos listos para ver las de Dios en nuestras vidas. Así es que estamos preparados y debemos estar preparados para que esto suceda. De esta manera, lo que podemos pensar y lo que podemos esperar en el Señor es que las bendiciones de Dios ocurren, lleguen a nuestras vidas, sucedan en nuestras vidas. Eso estamos esperando, eso estamos confiando y pedimos al Señor que así sea, que suceda, que pase pronto, que podamos alcanzarlo. Y una de las cosas que a veces no vemos que sea posible y no vemos que lo logremos y lo alcancemos en el Señor es precisamente el reposo que Dios nos ha prometido que llegaría a nuestras vidas. Ya en algún momento les hablé de ello, que tenemos que ocuparnos de lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, que debemos de ocuparnos de entrar al reposo, de esforzarnos por entrar al reposo que el Señor nos ha dado. Y la verdad es que a veces no tenemos el ánimo, el deseo, las ganas de poder asimilar o entrar al reposo que Dios nos ha prometido, porque no alcanzamos a entenderlo, no nos esforzamos por lograrlo, estamos preocupados por ver nuestros afanes, resolver nuestras necesidades, encontrar respuesta a nuestras preguntas de este mundo sin ocuparnos de las cosas que Dios nos ha asignado y Dios nos ha determinado que podemos lograr. Y no logramos alcanzarlas, no logramos tener esa vida plena, no logramos conquistar las promesas de Dios. Tenemos fe y confianza en el Señor, pero pasa de largo nuestras vidas y no encontramos todo lo que Dios ha prometido que tendríamos. Y entonces nos encontramos en medio de un dilema de saber si es Dios real o definitivamente no lo es. Y tenemos ese conflicto y si además a eso le añades que escuchas comentarios, que escuchas pensamientos filosóficos, que lees algún libro, que ves algún video, incluso alguna película que te hace reflexionar y pensar acerca existencia de Dios, entonces nos encontramos en un mayor problema porque no vamos a experimentar y no vamos a vivir lo que Dios nos ha dicho, sino que serán movidas nuestras creencias, será movida nuestra propia fe por causa de que no vemos concretarse cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Por eso es importante que puedas tener la certeza, la confianza de que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, y no solamente para creer hasta el final de los tiempos y esperar a que sucedan en algún momento, sino porque queremos que se vuelva real, queremos experimentarlo cada día y poder saber y entender y vivir cada día lo que Dios ya nos ha prometido. En ese sentido, y por esa razón, es que les comparto con ustedes esta enseñanza esta noche que quiero y espero en Dios puedan vivir y experimentar cada uno de ustedes y puedan encontrarse con la confianza y con la certeza de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y que puedan experimentar eso en sus vidas, que puedan recibir de parte de Dios la instrucción, la palabra, la revelación que les permita conocer la paz y el reposo de Dios. Este es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con el reposo de Dios, es decir,
lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo que Dios está buscando que nosotros hagamos, lo que Dios está esperando, que la fe y la confianza que tenemos en Él dará respuesta y nos dará la oportunidad de alcanzar las promesas que Dios nos haya hecho. Por eso quiero compartir con ustedes esta enseñanza y espero en Dios y espero de todo corazón que sean fortalecidos en Dios y que puedan recibir esta enseñanza en sus corazones y reciban la paz que Dios quiere otorgarles. Bienvenidos todos. Esta es la reunión de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Espero que encuentren reposo en el Señor y que estas enseñanzas les sirvan para lograrlo. A veces tenemos miedo de hablar del reposo porque pensamos en reposo y pensamos en la muerte. Es decir, pensamos que cuando hablamos del reposo en el Señor, el descanso eterno, ya nos imaginamos, al hablar del reposo en el Señor, nos imaginamos que ya es la fecha de caducidad o que es el tiempo de entregar cuentas con Dios. O no les gusta escuchar el tema porque piensan que vamos a hablar de eso, de la eternidad con Dios, pero no estamos hablando de eso. De hecho, si puedes leer en Hebreos capítulo 4 y abrir tu Biblia en precisamente lo que comentábamos en algún otro momento de Hebreos capítulo 4 y leer del versículo 9 al versículo 11, vamos a ver lo que dice la Escritura para que podamos ver a Dios y entender mejor a qué se refiere, de qué se trata, nos está explicando. Así es que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo de desobediencia está en los versículos anteriores, en el mismo capítulo 4. Tú puedes leer cómo el pueblo de Israel no escuchó lo que Dios tenía que decir, no entendió lo que Dios tenía que decir, desobedeció literalmente a Dios y no pudo entrar en la tierra que se le había prometido para disfrutar de ella. No está hablando del reposo eterno, no está hablando de la eternidad, no está hablando del punto de la muerte, cuando que todos vamos a tener que ir allá en algún momento y entrar a esa vida eterna en un descanso glorioso en la presencia del Señor. No está hablando de eso, está hablando de tomar y poseer lo que Dios les había prometido. Y no pudieron entrar a ese reposo y no pudieron tomar ese reposo porque no obedecieron a Dios. Y no quiero hablarte hoy de un punto de vista religioso, quiero hablarte más bien de la esperanza y la confianza que debemos de tener en el Señor, pero no viéndolo desde un punto de vista religioso, sino más bien sabiendo que al entender lo que Dios nos está enseñando y al entender lo que Dios nos está diciendo, tendremos mayor claridad acerca de lo que nosotros debemos hacer. Dios hace su parte y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. He escuchado tantas veces y repetidas veces una frase que me ha costado trabajo asimilar, sobre todo porque trato de explicar cómo es que sucede. Hay alguien que me dice frecuentemente y continuamente lo dice a las personas que amo, y les dice: del cielo no caen las cosas, lo único que cae del cielo es lluvia para tomar. Yo escucho esto, a mí me mueve el corazón y trato de explicar cómo es que esto sucede, cómo refutarle bíblicamente acerca de esto, y entonces he tratado de justificar o explicar esta misma frase de alguna u otra manera sin que cause mella en mi fe o sin que perjudique a aquellos que la escuchen. Trato de explicarlo de una manera que se pueda comprender mejor. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no se trata de no hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. No se trata de eso. Tienes que esforzarte. La misma Biblia dice que tenemos que trabajar. Tienes que tener un trabajo digno, que te remunere el esfuerzo de tu trabajo y que de acuerdo a tu trabajo tengas un salario. Y entonces en base a ese salario puedas recibir de parte del Señor, puedas recibir una mayor bendición. Yo estoy de acuerdo con eso. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que buscar el conocimiento si quieres tener una mejor posición en tu trabajo, tienes que prepararte para alcanzar mejores logros o tener mejores y mayores logros en tu vida. Tienes que esforzarte, pero decir que del cielo no caen las cosas y lo único que cae es lluvia
y la lluvia ni siquiera sirve para tomar. Es creer que nada viene de Dios. Ese es el argumento, esa es la idea central acerca de esa frase. No es una cuestión filosófica que desafía al intelecto, o que desafía al esfuerzo humano, ni a la capacidad humana para ser mejores cada día y lograr mayores y mejores cosas cada día. No está hablando de eso. Está hablando de que Dios no existe, y que en el cielo no hay nadie, y que en el cielo no está Dios, y por lo tanto, si no hay Dios, no hay nada que pueda venir de allá, del cielo. A eso se refiere esa frase. No está hablando del esfuerzo humano. El esfuerzo humano tiene, por supuesto, un sustento bíblico. La Biblia habla del esfuerzo humano y de la capacidad humana para esforzarse, y también habla de las recompensas del esfuerzo, y habla también de los premios por el esfuerzo, y habla también acerca de las conquistas que puedes alcanzar y puedes lograr a través de tu dedicación y de tu empeño. La Biblia habla de eso. La Biblia no habla de que el cielo te regala las cosas porque no te esfuerces o porque no hagas nada, y que simplemente Dios mira y bendice a unos y a otros no los bendice, y a unos les regala cosas y a otros no les regala nada. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un Dios justo, misericordioso, y que aquellos que confían en Él tienen características distintas a los que no confían en Él. No porque seamos mayores o superiores, sino porque hemos entendido los principios que rigen el reino de los cielos para poder comprender los asuntos espirituales, cómo funciona la vida del reino, cómo funcionan los principios que Dios estableció y los mandamientos que Dios dejó para recompensar a aquellos que se esfuerzan por guardarlos, aquellos que se esfuerzan por lograr tener una vida mejor. La Biblia no habla de un Dios injusto, berrinchudo, complaciente, que a unos bendice y a otros no. Dios bendice a su iglesia, Dios bendice a los que son suyos, a los que creen en Él, a los que esperan en Él. Y definitivamente, si las cosas no caen del cielo, estoy convencido que de allá salen, que de allá se reparten, que de allá se decide hacia dónde van. Estoy convencido de eso. Ahora, esto que te acabo de decir es una frase que he escuchado en los seres más queridos de mi familia, en parientes cercanos, en parientes lejanos, en compañeros de la escuela, de la universidad, en compañeros de la vida, del camino en el que he transcurrido, en el que he pasado, y que han repetido esta frase: del cielo no cae nada, y si cae algo es lluvia y no sirve ni para tomar. Cuando he escuchado eso, la verdad se me conmueve mi corazón, porque trato de explicarles que hay algo más significativo que solamente negar a berrinche y a sinsentido, negar la existencia de Dios. Sí, gracias brother por hacer la observación. Está lloviendo muy fuerte. Se alcanzan a oír el ruido por ahí, incluso si se interrumpe la señal es por la lluvia tan fuerte que está cayendo, y sí se oye bastante fuerte. Y precisamente hablando de que del cielo solamente cae lluvia, hoy nos tocó lluvia y está cayendo muy fuerte en esta zona. Entonces, cuando alguien dice que nada cae del cielo, lo está diciendo en ese sentido, en el sentido de que Dios no existe. Negar la existencia de Dios ha sido el camino más simple y más sencillo del ser humano para deslindarse de cualquier responsabilidad que tenga que hacer y que tenga que entregar cuentas ante un ser superior. Es la forma de librarse del examen. Es como decirle, mi maestro de matemáticas, es como aquel que está estudiando y tiene examen final de matemáticas, y al final sus papás preguntan ¿cómo vas en la escuela? Y dicen, no, pues mi maestro dejó de ir, no, ya no tengo maestro de matemáticas y no sé cómo me vaya. Al final de cuentas, tengas o no tengas maestro, tienes que ser evaluado. Y pensar que Dios no existe es creer que no vamos a ser evaluados. Todos vamos a ser evaluados. Y negar su existencia no nos justifica ni nos da la capacidad de tener una vida mejor, a menos que comprendamos cómo debemos de vivir y por qué debemos de vivir de esa manera. Entonces quiero empezar por esto, porque mucha gente no logra entrar en el reposo del Señor. Y como dije al principio, no estoy hablando de la vida eterna,
de morir en este mundo y trascender al mundo espiritual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de poder descansar, de poder tener descanso, de poder encontrar la paz que necesitas. El ser humano ha tratado de hacerlo por los largos años de su existencia, ha tratado de encontrar la paz interior y ha buscado 1001 formas de poderlo hacer. Acerca de todos estos caminos es que ninguno de ellos la ha logrado a plenitud. Podemos ver la historia de Confucio, la historia del Dalai Lama, la historia del mismo Mahoma, ¿qué más te gusta? Cualquier personaje histórico que quizás en su principio filosófico o en su principio de búsqueda de existencia, para una mejor existencia, incluso se haya formado a costas de esas creencias de estas personas, se haya formado alguna religión o algún tipo de secta o algún tipo de creencia. Diciendo porque no sea la religión a la que yo pertenezco. Te lo estoy diciendo porque los libros de historia así lo marcan, los mismos libros que ellos escribieron, los mismos libros que sus discípulos escribieron, y ninguno de ellos afirma que haya logrado encontrar la paz que necesita. Y te estoy diciendo del lado religioso, pero si ves por el lado de la ciencia, aquellos filósofos, aquellos pensadores, aquellos eruditos que también trataron a través de la ciencia encontrar algún tipo de paz interior, tampoco lo lograron. Tampoco lograron morir en paz y tener una muerte tranquila y una muerte placentera, o al final de los años disfrutar de su existencia y disfrutar del logro de haber alcanzado el superpensamiento científico que les diera la capacidad de tener una paz interior. No lo lograron, y puedes leer a quien quieras, Nietzsche, Russell, ¿quién más te gusta? Freud, el mismo Freud que se le conoce como el padre de la filosofía, a quien quieras, lee su biografía, lee su historia, lee el final de sus días y verás cómo murieron, y a pesar de presumir y de decir que ellos estaban seguros de haber logrado el máximo alcance, pensamiento filosófico o entendimiento humano, al final de cuentas no lograron alcanzar la paz o el descanso para sus almas que bien pudieron haber encontrado. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto y excluyo arbitrariamente a Jesucristo? Porque Jesucristo es el único en la historia de la humanidad que se ha atrevido a decir, sin temor a equivocarme lo digo, no te lo estoy diciendo porque yo sea cristiano, creo que me he dado la tarea de leer lo suficiente, a lo mejor no he leído todo lo que debería de leer, pero es el único que se atreve a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, y se atreve a decir que aquel que se acerca a Él podría encontrar el reposo que necesita. El ser humano vive aferrado, afanado por lograr un éxito, por lograr una paz que no logra conquistar, que no la logra ni con el dinero, ni con el sexo, ni con el alcohol, ni con las drogas, ni con terapia, ni con filosofías, ni con ideologías. No logra tener esa paz, no logra encontrar esa paz en ninguna de esas vertientes del pensamiento humano. No lo logra, y no lo logra no porque no sea negligente el ser humano. El ser humano se ha esforzado por lograr encontrar, por lograr alcanzar este punto de pensamiento que le permita tener esa paz, ese reposo que necesita. El ser humano se esfuerza todo el tiempo por lograr su paz y lo hace de 1000 formas. He escuchado a gente, de hecho yo lo hice en algún momento cuando estuve sin Cristo, cuando estuve sin Dios. En algún momento yo decir, es que el alcohol me relaja, me desestresa, me tiene tranquilo después de una semana de trabajo, después de una semana de esfuerzo, de estrés, porque la ciudad es estresante, el trabajo es estresante, y después de una semana de esfuerzo y de trabajo vale la pena tener un fin de semana de relax, de descanso, y tratar de encontrarlo en el alcohol, en el sexo, en el dinero, en las drogas, en lo que sea, incluso viendo televisión, yéndote al cine. Te podría contar mil historias o 1000 cosas que hice por tratar de encontrar una paz que no encontré durante muchos años de mi vida. Y sí lo encontré en Jesús, sí encontré esa paz. Y muchas de la gente con la que platico me dice, ay, pues qué bueno que la encontraste, pues yo la sigo buscando.
ese es el problema. Ese es el problema que no nos gusta escuchar. Queremos, seres humanos del planeta, intentan en carne propia, lo entienden o lo comprenden. Y a veces tenemos que vivirlo y para poderlo comprender. Ni siquiera tropezando con la piedra la evitamos, volvemos a cometer los mismos errores por esa necedad. No es, insisto, no es porque seamos incapaces de entender, sino porque somos necios. Nos encanta ser necios, llevar la contraria. Si no es a mi manera, no funciona. Y entonces que hay un reposo en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ningún cante ejemplo de desobediencia. Encontrar ese reposo. Podemos encontrar esa paz, ese descanso que necesitamos, fortalecernos para encontrar la paz interior, para asimilar la felicidad. Mira, andamos tan preocupados por necesidades, encontramos paz. Y entonces tratamos de refugiar nuestra vida y nuestra existencia, tratamos de refugiarla en algo que pudiera, que creemos que pudiera ayudarnos a encontrar esa paz. Y no, al final de cuentas, al final de ese camino, no la encontramos. Y puedes preguntarle a muchos de tus conocidos, no me atrevo a decir a todos porque no conozco a todos tus conocidos, pero podrías preguntarle a tus conocidos si ya encontraron la paz en su interior. Y si la encontraron, ¿en qué la encontraron? ¿Dónde la encontraron? ¿Cómo la consiguieron? ¿Cómo es que logran tener esa paz? Y estoy seguro, podría asegurar que todas las personas a quien tú les preguntes, serán muy pocas las que te digan que han encontrado esa paz interior, que la encontraron, sino que realmente la estén viviendo y la estén experimentando, porque cualquiera puede decir misa, cualquiera puede decir cualquier cosa y decir: sí, yo ya la encontré, ya estoy viviendo en plenitud, ya de esposo, pero apenas pasa un vehículo y brincan y oyen del coronavirus y ya sienten que el mundo se acabó, o apenas escuchan que al vecino lo asaltaron y ya quieren sienten que les va a pasar a ellos y ese es, entonces no se trata de decir que la encontraron, sino que realmente la están disfrutando. Que he encontrado un nivel de paz interior, no completamente, porque sé que estoy caminando hacia esa plenitud. La paz que he encontrado ahora me da la serenidad, la tranquilidad de vivir la vida que ahora tengo con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, sirviéndole a Dios a través de estas prédicas en internet y en la iglesia cuando tengo que reabrir el templo. Pero te puedo decir que he encontrado la paz que necesito, que antes no tenía, y hoy puedo disfrutar de esa, puedo disfrutar de la seguridad de lo que Dios hasta hoy me ha concedido. Sé que vienen mejores cosas para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis generaciones. Vendrán mejores cosas. Sí, lo sé, lo creo. Quiero verlo. Estoy anhelando que eso pase. Pero no me voy a cerrar en mi entendimiento para decir: del cielo no caen las cosas. Y si cae algo es lluvia y no sirve para tomar. No me atrevería a decir eso. No me atrevería a decirlo porque sé que hay un Dios, que Dios es real, que Dios existe. Y si en algún momento pudiera aconsejarte algo, entra en el reposo de Dios. La Biblia nos dice, hablando precisamente de esta necedad del ser humano, la Biblia nos dice en el Salmo 127, la Biblia tiene muchos libros y muchas lecturas muy interesantes que valdría la pena que leyeras y te tomaras el tiempo de leer. Y en el Salmo 127, en el versículo 2, dice: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Esto me encantó. Y a lo mejor a algunos les molesta escuchar esto, pero dice: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor,
cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Esta es la versión Dios habla hoy, o la traducción Dios habla hoy, perdón. Quisiera leerte la versión clásica que lee la mayoría de la gente, la Reina Valera. Y dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es el mismo versículo, pero son traducciones distintas. Lo que me gusta de este versículo es que dice que en vano trabajamos todos los días para lograr un pan que nos costó, que nos dolió, que nos duele cuando lo ganamos. Y no hablo del dolor solamente físico, a veces es un dolor emocional. Conozco mucha gente frustrada por el trabajo que tiene. Conozco mucha gente enojada por la forma en cómo vive. Y lo que está experimentando todos los días, perdón, aquí que se atravesó mi dedo, y que está experimentando todos los días sufrimiento por lo que le pasa, por su trabajo, por su familia, porque le va mal, porque le va bien, porque se compró algo, porque no se lo puede comprar, y está afanado y se vuelve un dolor. El pan, llevárselo a la boca, se vuelve un dolor, se vuelve algo lamentable. Es más, no pueden comer ni tranquilos porque hay un dolor, una inestabilidad en su alma, no encuentran paz. Aun cuando su trabajo sea el mejor pagado del mundo, no tendrían paz en su corazón, o el trabajo más simple y quizás peor pagado del mundo, tampoco encuentran paz. He visto gente que disfruta lo que hace y aunque gana poco, lo disfruta y lo hace y sigue haciendo eso. Pero cuando se encuentra con una sociedad que critica a aquel que no tiene éxito financiero, que no tiene el carro del año, que no tiene la casa de lujo, y luego entonces empiezan a presionar y decir, es que ¿cómo es posible que seas pobre? ¿Cómo es posible? Entonces la gente se empieza a desesperar. Aun cuando era feliz haciendo lo que hacía, se empieza a desesperar porque la presión social, la presión en su entorno, le hace creer que necesita cambiar su estilo de vida, que necesita cambiar otra cosa, porque aun cuando le guste lo que hace, no tiene paz en su interior. Y entonces lo que en su momento le gustaba hacer, ahora se vuelve malo o terrible o miserable, porque no le está dando el nivel, el estatus que la sociedad exige. El mundo, la sociedad, nuestro entorno, trata de condicionarnos mentalmente para que nosotros creamos que tenemos que tener cierto estilo de vida para ser felices. Y ese condicionamiento y esa presión social nos hace creer que lo que vivimos y que lo que hacemos es terrible. Esa es la paz que no tenemos, esa es la intranquilidad, perdón, con la que vivimos. Y vivimos afanados, preocupados, afligidos por lo que nos está sucediendo en nuestro entorno. Y la Biblia quiere, o Dios quiere, que nosotros podamos encontrar esa paz. Déjame leerte algo, perdón si a lo mejor no estabas acostumbrado a escuchar tanta Biblia en estas charlas que tenemos los martes por la noche, pero es importante para poder llegar al punto al que te quiero llevar esta noche, que es el reposo en el Señor. Dice Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo hablando, Él dice, por eso les decía que de todas las filosofías y de todas las religiones del mundo, es el único que le he escuchado decir estas palabras. Y Jesús dice, en Mateo 11, 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si algo dice el Señor es que podemos encontrar descanso en Él. Recuerdo una anécdota que se decía acerca del maestro, de un maestro griego, de aquellos filósofos de la antigüedad, que sus discípulos lo seguían fascinados por el pensamiento y la filosofía que este maestro compartía con todos ellos. Y fascinados, al final de sus días, cuando ya estaba envejeciendo, llamó a sus dos discípulos más cercanos y les dijo, bueno, creo que ya me voy a ir y quiero darles mis últimos consejos. Y entonces sus discípulos se sintieron privilegiados porque su maestro les iba a compartir los secretos de su existencia. Y entonces les dice, bueno, he recorrido el mundo conocido, he encontrado
conocimiento nuevo, he aprendido cosas diferentes, he visto que las cosas no son como parecen, pero hay algo que no he logrado encontrar y es la felicidad. Así es que mi consejo es síganla buscando. No tengo paz a pesar de que la he buscado. No tengo tranquilidad a pesar de que me he esforzado. Y a pesar de que no me he afanado con las cosas materiales y a pesar de que no he buscado las cosas materiales, siento una gran necesidad en mi corazón y siento que me faltaron muchas cosas. Cuando yo leí esa anécdota, me pareció interesante. No cita quién era el maestro ni quiénes eran los discípulos, pero me llama la atención que este pensamiento es el que mucha gente vive a lo largo de su historia. Viven una necesidad, viven en un engaño personal, viven creyendo que lo pueden lograr, pero al final de cuentas no consiguen nada. Incluso la intranquilidad en su corazón de ni siquiera haber hecho lo que tenían que hacer. Como pastor me ha tocado ministrar a muchas personas que están a punto de morir. Y digo muchas, no cientos, pero sí muchas. Y me ha tocado acompañarlos en sus lechos de muerte y he estado con ellos, platicando con ellos confesándome sus vidas y ellos diciéndome lo que hicieron o lo que les faltó por hacer, sintiéndose culpables por muchas cosas que no lograron hacer. Y entre las cosas que mueven la culpabilidad en el corazón del ser humano es lo que no pudieron hacer con su familia. Amarlos, quererlos, respetarlos, mantener la paz, educar a los hijos, enseñarles a tomar mejores decisiones. He visto gente que está a punto de morir y afuera del cuarto del hospital están los hijos peleándose por la herencia. Y es triste, es triste ver, oír a gente que está llorando en su lecho de muerte porque las cosas que hizo no fueron las correctas y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y no estoy hablando de una historia o dos, estoy hablando de mucha gente que he tenido la oportunidad de ministrarle o acompañarle en su lecho de muerte y se sienten culpables porque no hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, llega el final de sus días y no tienen paz, están intranquilos. Otros no tienen paz y están intranquilos porque no pudieron reconciliarse con su familia, pedir el perdón a tiempo o perdonar a tiempo para poderse reconciliar antes de partir. He visto a la familia, de una vez que ya se están sepultando al ser querido en su lecho de muerte, bueno, ya en su sepulcro, ya para sepultarlos en la tierra o hacer algún otro proceso que tengan que hacer, cuando se tienen que despedir, he visto llorar desgarradamente por las cosas que quedaron pendientes, por las veces que tuvieron que haber dicho te amo, te perdono, perdóname, te libero, libérame, quise haber hecho más por ti, darte otro tiempo más, dedicarte más tiempo. Y es de verdad lamentable ver a la gente llorar desesperadamente, no por la pérdida de aquel ser querido que se va, sino llorar amargamente porque no tienen paz, porque no hay paz en su corazón. Cuando tenemos una vida para encontrarla, cuando tenemos una vida para poder descansar, para poder encontrar ese reposo. Y alguien me puede decir, sí, pero yo descanso bien, yo duermo bien, yo trabajo y me esfuerzo, sí, pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu ser interior? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo estás alineado con tu vida? No solamente que disfrutes lo que haces, sino que al descansar en casa, al llegar a casa y dormir, puedas dormir tranquilamente, puedas descansar. Si tienes que descansar 2 horas, 2 horas sean suficientes para dormir a plenitud y encontrar el reposo para tu alma. Nuestras almas están afligidas todo el tiempo están aceleradas, preocupadas, desesperadas. Nuestras almas son las que se angustian, las que se duelen de ver un niño de la calle que tiene hambre, pero también es el alma, así como se duele de ver a un niño de la calle, es también el alma la que tiene envidia y no proporciona ayuda a aquel que la necesita. Es eso, yo hoy veo a mucha gente que llora y sufre por cómo padecen los animalitos, cómo padecen los perros, cómo los abandonan, cómo los maltratan, la contaminación, cómo está haciéndole daño a las bestias del mar
y he visto a la gente llorar por eso, desesperada por ese sufrimiento de lo que sufren los animales, y lloran angustiadas por lo que sufren los animales, pero no tienen compasión de un ser humano que tuvo que haber robado o tuvo que robar para dar de comer a sus hijos, o aquel que fue maltratado de pequeño, abusado sexualmente de pequeño y se convierte en un abusador siendo adulto. Y tenemos más compasión por los animales que por las personas. Entonces, eso es falta de paz en tu interior, es falta de descanso, es querernos justificar de que somos buenas personas siendo malos con las personas. Somos buenos con el mundo, somos ecologistas, somos naturalistas, somos protectores de la existencia del universo, pero no podemos proteger la vida de un ser humano que está en peligro. Y todo eso lo vivimos los seres humanos. ¿Y saben por qué? Porque es el alma. El alma es la que no encuentra reposo, la que no encuentra descanso. Alguna vez se los platiqué. Nosotros somos un alma, nuestra existencia como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, ya se los había explicado alguna vez, y esas tres partes que te componen, el cuerpo, el alma y el espíritu, cada una tiene una función, y la función de tu alma es asimilar y guardar todo aquello que te sucede en tu existencia, es donde están tus sentimientos, es donde está tu razón, es donde están tus pensamientos, tus sueños, tus deseos, tus emociones, donde haces planes, donde amas, donde odias, es tu alma la que siente todo eso. Y el alma es la que no tiene reposo, precisamente, la que no encuentra el descanso que necesita. Y como no lo encuentra, busca sustituir ese descanso y esa paz que necesita el alma, busca tratando de encontrarla en cualquier otra cosa, menos en el lugar correcto. Es decir, tratamos de encontrarla en el alcohol, en el sexo, en el trabajo, en el dinero, en las drogas, en la diversión, en el paseo, en la televisión, en cualquier cosa que te pueda sacar de tu realidad y llevarte a una realidad o ponerte en una realidad que no existe para tratar de compensar lo que tu alma no encuentra en tu realidad. Es como aquellos que tienen problemas de alcoholismo. Yo los tuve en algún momento, no estoy menospreciando a nadie, te lo digo con conocimiento de causa. Aquellos que tienen problemas con el alcoholismo y no lo reconocen. Y el día que lo reconocen y aceptan la ayuda, prefieren encerrarse en un centro de rehabilitación donde se aíslan completamente del mundo. Y entonces mientras están ahí en el centro de rehabilitación, 6 meses, 3 meses, el tiempo que se encuentren ahí, resulta que se sienten aliviados, sienten que ya no necesitan del alcohol, sienten que pueden relacionarse con los otros internos de los que están ahí en el internado o en el centro de rehabilitación y se sienten en paz y incluso empiezan a relacionarse con Dios y empiezan a experimentar una ayuda superior y empiezan empiezan a situarse o a encontrarse con una condición agradable para ellos. Y dice, estoy listo para salir al mundo y enfrentar a todos allá afuera y decir que he cambiado. Entonces, cuando salen de esa burbuja en la que se sumergieron durante 6 o 3 meses, o el tiempo que haya sido un año, el tiempo que haya estado dentro de ese centro de rehabilitación, cuando salen a una realidad. Y cuando salen a la realidad se encuentran que todo lo que creyeron que les servía allá adentro, resulta que ahora no les sirve porque encuentran una familia que les reclama, encuentran que perdieron el empleo, que ya nadie los quiere contratar, que por alguna u otra razón empiezan a batallar con otras circunstancias que no se imaginaron que existirían. Y entonces, cuando se encuentran con una realidad tan difícil, si lo que hicieron fue vivir dentro de una burbuja o dentro de un mundo creado bajo circunstancias diferentes a su realidad. Entonces, cuando encuentran con la realidad, explotan, estallan, se topan con pared y empiezan las dificultades. Y todos tenemos esas dificultades en nuestro interior. Tenemos fallas en nuestra alma. El alma es la que necesita ayuda. Y el ser humano ha tratado de ayudarle. Por supuesto que son conductas peligrosas, por supuesto que se vuelven patrones repetitivos. A veces repetimos la historia de nuestros padres, o repetimos la historia de nuestros abuelos, o nuestros hijos repiten nuestra historia teniendo conductas muy similares a las nuestras. Y entonces pensamos que ese es el destino, que así es como tiene que vivir el ser humano, que qué le vamos a hacer, que esa es la vida que nos tocó vivir. Cuando yo encuentro en la Biblia, y se los digo a manera personal, cuando yo encontré en la Biblia que puedo tener
reposo para mi alma. Mi alma estaba muy agitada, mi alma se sentía perseguida, desesperada. Yo sentía que no tenía solución, que no era capaz de tener un empleo digno, que no era capaz de formar una familia, que no era capaz ni siquiera, no me sentía capaz ni siquiera de tener hijos. Sentía que iba a ser el peor padre que pudiera existir en el planeta y entonces sentía que no podía y así de atribulada estaba mi alma, tan atribulada que lo he testificado en otras ocasiones, que estaba tan desesperado por lo que estaba viviendo, estaba tan desesperado por lo que me estaba pasando, que en algún momento llegué hasta, pensé en suicidarme, que quise quitarme la vida, tratando de escapar de este mundo. Si alguna vez lo has pensado, mi consejo es que no lo hagas. Mi consejo es que no te encuentres con ese camino. Es muy doloroso y no es la solución. Te lo puedo asegurar, no es la solución. Y entonces alguien me presentó la oportunidad y me dijo que podría encontrar descanso para mi alma. Cuando yo escuché eso, imagínate un arma, es como decirle a un náufrago, ¿quieres un poco de agua? O a una persona perdida en el desierto por días, de repente encontrar un oasis y encontrar que en el oasis se vende el agua. Esa persona sería capaz de hacer lo que sea por conseguir un poco de agua, porque es lo que necesita su cuerpo. Seguramente alguna vez te has desesperado porque no has comido. No sé si te ha pasado, pero cuando nos desesperamos porque no hemos comido, hasta nuestro carácter cambia, nos destemplamos, somos otros. O simplemente cuando llevas muchas horas esperando en una fila y de repente ves que alguien se mete o atienden a alguien por compañerismo, por compadrazgo y lo meten y lo atienden, eso te prende, te destempla, te saca de tus casillas, porque tu alma no encuentra el reposo, porque tu alma no encuentra la paz que necesita. Y entonces, perdón, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de nuestro interior, tenemos esa lucha en nuestro interior porque no encontramos reposo para nuestra alma. Y sin embargo Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunos de mis amigos y algunos de mis compañeros son como yo. No todos, algunos de mis compañeros son aguantadores. Estamos hechos de madera fuerte, es decir, aguantamos el trabajo, wow, hasta más no poder. Pueden ser 12, 1 de la mañana y ahí estamos aguantando lo que tengamos que hacer. Nos podremos desvelar, nos podemos pasar sacando el trabajo hasta que salga y dar nuestro mayor esfuerzo y no rajarnos y no rendirnos y estamos dando todo lo mejor. Conozco mucha gente así, que físicamente aguanta, dicen por ahí en mi tierra, aguanta un toro, es decir, puede cargar con él a pesar del peso y de lo complicado que pudiera ser, puede cargar con ello. Conozco mucha gente así que físicamente puede aguantar mucho, pero no aguantan el rechazo. Curioso, ¿no? Podemos aguantar el esfuerzo, podemos aguantar el cansancio, podemos aguantar el desvelo, podemos aguantar la fatiga, podemos aguantar el exceso de trabajo, podemos aguantar todo eso, pero con el de rechazo nos deshacemos. Con el de rechazo nos afligimos, nos deprimimos. Eh, yo puedo creer que a lo mejor tú tengas capacidades extraordinarias, capacidades físicas extraordinarias, incluso capacidades intelectuales extraordinarias. Pero hay cosas que te quiebran. Y cuando te quiebras por algo que no es tan grave, a lo mejor eres chillón como yo y ves una película triste y te pones a llorar como cocodrilo, o bueno, los cocodrilos no lloran, pero quiero que me entiendas esto, puedes aguantar muchas cosas, pero hay cosas que te quiebran por dentro. Cuando te quiebras por algo, cuando no aguantas el rechazo, cuando no aguantas un insulto, cuando no aguantas el dolor, cuando no aguantas el dolor de otros, cuando conozco a alguien, platicaba con mi esposa y estábamos recordando a alguien que cuando hay un problema no lo enfrenta, se escapa, se sale, huye, no tiene la capacidad de enfrentar la situación y resolverlo. Y conozco otras personas que cuando van a enfrentar a un problema agreden, insultan, ofenden, se van por los gritos y por el menosprecio de los demás porque creen que esa es la manera de resolverlo. Y creen que es la manera de resolverlo porque ha sido la forma en que han aprendido a hacerlo. Ha sido la forma en que han aprendido a vivir de esa manera y es la forma en que lo pueden hacer, en que lo pueden
resolver. Pero pero el alma está deshecha y entonces van quedando huellas, van quedando heridas y las relaciones se van construyendo en esa deficiencia almática, en esa deficiencia emocional, en esa deficiencia en su intelecto que va dejando huecos vacíos que luego tratamos de llenar con otro tipo de relaciones, queriendo resolver nuestras diferencias con nuestra esposa. Si yo tengo diferencias con mi esposa, yo voy a tratar de resolverlo teniendo otra mujer, creyendo que así lo resuelvo, porque mi esposa no me entiende, porque mi esposa no me comprende, porque mi esposa me maltrata, porque es mala conmigo, no me da lo que yo quiero, yo que me esfuerzo tanto. Y entonces justificamos nuestras acciones y tenemos acciones equivocadas o tenemos actitudes equivocadas, conductas peligrosas. Tenemos esas conductas porque no hemos sanado el alma, no hemos sanado nuestro corazón, no lo sanamos y como no lo hemos sanado, actuamos mal, somos hirientes, ofensivos, decimos, ay, qué débil eres o qué grosero eres, en fin, no quisiera enredarme en este punto. Lo que te quiero decir con esto es que nuestra alma necesita reposo, nuestra alma necesita descanso, es tu alma la que necesita encontrar la libertad que requiere para tener una vida plena. No podremos disfrutar de las maravillas de un amanecer, no podemos disfrutar de lo hermoso de una mariposa, no podemos disfrutar del alimento que se nos sirve a la mesa el día que nos llegamos a sentar a la mesa para comer y nos molesta que tenga sal de más y que esté muy caliente, que esté muy frío y en lugar de disfrutar y agradecer por lo que tenemos, nos fijamos mucho en los detalles que le molestan a nuestra alma, porque nuestra alma no tiene paz. No estoy diciendo que seas un conformista, ni que seas un pelele, estoy diciendo que puedas tener paz en tu alma, ¿ok? Si no te gusta, no tiene por qué hacerte enojar o molestarte, resuélvelo, dale la solución al problema, no lo hagas más grande, tendríamos que ser resolutivos, no destructivos. Y la mayoría de las personas actuamos, incluyéndome, actuamos a veces no de manera resolutiva, sino actuamos de manera grosera, grotesca, porque nuestra alma sencillamente no tiene paz. Y entonces medimos a las demás personas, las medimos con otra medida que no es la medida con la que nosotros nos medimos. Es decir, si alguien tiene una mala actitud hacia nosotros, nosotros tomamos una medida y decimos, qué mala persona es ella. Nos olvida las veces que nosotros hemos tenido actitudes equivocadas y entonces hacemos juicios sumarios, hacemos juicios condenatorios contra las demás personas porque nosotros creemos que ya somos mejores o más excelentes que ellos y entonces aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Me encanta porque el Señor Jesús no hizo esa diferencia entre malos y buenos. Hizo la diferencia entre los que creían en Él y los que no creían en Él, pero sabiendo que los que creían en Él solamente llevaban un paso o dos pasos de ventaja contra aquellos que todavía no creían en Él. Entonces esa es la diferencia que el Señor Jesús hacía notar. Pero cuando nosotros estamos tan heridos en nuestra alma y estamos tan lastimados en nuestra alma, tomamos medidas diferentes para calificar a las demás personas. Los calificamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Si nos conviene que sean buenos, decimos que somos buenos. Pero si nos conviene o nos lastimaron o nos hicieron daño y queremos que todos los demás los vean como malos, entonces nosotros decimos que esas personas son malas, aunque nosotros hayamos tenido las mismas actitudes que ellos en algún momento. Pero entonces se trata de resolver eso. No solamente es ver el diagnóstico y ver cuál es el daño. ¿Cuál es la solución que la Biblia nos plantea? Jesús nos dice, vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben qué es lo que nos cuesta más trabajo? Descansar. Poder entrar a ese reposo. Recuerda lo que leíamos en Hebreos capítulo 4. El pueblo no entró al reposo del Señor porque no quiso, porque no obedeció. Y a nosotros, el resto de nosotros no podemos encontrar el reposo en Dios porque sencillamente no queremos. No porque Dios nos esté cerrando la puerta, o sea, muy estricto para poner reglas y condiciones para que puedas entrar en su reposo. No es cierto. Necesitas conocer más a Dios y necesitas conocer más la Biblia. Dios no es tan estricto, no te pone reglas. Mucha gente no viene a Dios porque tiene miedo de que le vayan a quitar sus hábitos o sus conductas y van a decir, es que si yo me vuelvo cristiano, me acerco a Dios, entonces al rato ya me van a prohibir esto y me van a prohibir lo otro y me van a... La verdad es que el Señor no hace prohibiciones, el Señor te lo deja a tu libertad, a tu libre elección, pero el asunto es que no encuentras reposo.
Es como cuando vas al médico, cuando una persona está enferma, un ejemplo de diabetes, y va al médico y el médico lo revisa y le dice, señor, su diabetes está muy por arriba de lo normal, tiene que tomar precauciones, tiene que tener cuidado porque si no se le puede complicar y deje usted se muere. Ojalá terminar en eso, en que se muera, pero qué tal que si tiene pie diabético o le da por ahí una embolia o le pasa algo terrible o su riñón se le destruye y no tenemos cómo operarlo o un trasplante y entonces vive con diálisis y todo el tiempo y entonces le dice la persona pero yo estoy bien, doctor. Ok, mi consejo es deje de beber bebidas azucaradas, es mi consejo. Y uno le dice al médico, ok, voy a dejar de hacerlo, doctor, voy a seguir su consejo. Pero apenas le da la espalda al doctor y sale del consultorio, y lo primero que se compra es una bebida azucarada. Eh, ¿Quién tiene la culpa? ¿El médico? ¿El médico porque no lo curó? ¿El médico porque le dio una receta chafa? ¿O la persona que simplemente no escuchó lo que le acaba de decir el médico por su bienestar? Y estoy poniéndolo en términos naturales quizás. Pero lo mismo pasa con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, no es que Dios te ponga una serie de reglas o de condiciones para poderte acercar a Él. Lo que Dios hace cuando te acercas a Él es mostrarte y decirte, mira, lo que te destruye es guardar rencor. Mejor ama. Lo que te destruye es odiar. Mejor perdona. Lo que te destruye es ser egoísta y tratar de retenerlo todo para ti. Mejor da, sé generoso. Y Dios busca corregir nuestras vidas y aligerar nuestra carga aprendiendo a ser más humanos y más conforme al diseño que Él planteó desde el principio. Entonces, cuando nos encontramos con que no tenemos descanso en nuestra alma y nos conflictuamos a nosotros mismos, teniendo una existencia dolorosa y difícil y complicada, no es porque Dios sea malo o porque Dios esté jugando con nosotros, es simplemente porque no hemos encontrado el descanso que nuestra alma necesita. Y la solución es fácil. Jesús dijo, aprended de mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ni siquiera tendrías que hacer algo mágico o extraordinario o cumplir con alguna religión o con una serie de requisitos. Yo no encuentro en este texto que te acabo de leer de Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 y búscalo en tu Biblia, ahí en tu celular, consíguete una Biblia con el vecino o en la biblioteca pública o donde en la librería cristiana, consíguete una Biblia y lee el pasaje que dice Mateo 11 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dice Jesús, vengan y cubran todos estos requisitos. Número 1, esto. Número 2, esto. Número 3, esto. No dice eso Jesús. Lo único que dice es, vengan a mí. Acércate a mí. Recuerdo en una ocasión, ya se los he platicado en otras veces, pero en una ocasión yo estaba en Acapulco con mis amigos. Yo tenía 18, 19 años. Nos habíamos ido de farra a Acapulco y estábamos ahí bebiendo. No lo digo por orgullo, te lo estoy contando como testimonio, no te estoy diciendo, ay, andábamos bien. No es algo así como que pudiera yo presumir o decir que estoy orgulloso de eso. La verdad es que no, porque eso trajo graves consecuencias a mi vida. Y andábamos en Acapulco y nos metimos a nadar. Hicimos una competencia de natación ahí con algunos de mis amigos, nos metimos a nadar, íbamos nadando y competimos, y de regreso estábamos en mar abierto ahí en pie de la cuesta en Acapulco, y el mar estaba muy muy alebrestado, estaba muy con marea alta, las olas estaban, como dicen por ahí, estaba picado el mar. Entonces nos metimos a nadar, hicimos la competencia, iba Jesús, iba Raúl, iba Carlos, que en paz descanse, iba Teófilo, no me acuerdo quién más iba, pero amigos de la juventud, y nos metimos nadando, compitiendo a ver quién nadaba más, y pues traíamos un pique ahí de a ver quién nadaba más rápido que los demás, y nos metimos a nadar. Entonces cuando nos metimos y de regreso se me acalambraron mis dos piernas y fue increíble, la verdad. El mar estaba muy acelerado, y mis dos piernas no me respondían, y entonces no podía salir con libertad. Los demás salieron, pensaron que yo estaba nadando, pues siempre me gustó nadar, y creyeron que yo estaba nadando, pasándola bien, pero yo me estaba ahogando, mis piernas no me respondían. Y en ese momento yo todavía no era cristiano, yo no creía en Dios, no conocía a Dios, no sabía que Dios existía.
Estaba desesperado, estaba muy asustado, tenía mucho miedo. Hasta el alcohol que tenía en mi cuerpo se salió, yo creo, del puro miedo que yo tenía. Y estaba desesperado por lo que estaba viendo en ese momento. Y lo único que atiné a decir en ese momento, diciendo, refiriéndome a Dios, porque nos habían dicho, previo a esa entrada al mar, nos habían dicho que el mar era una mujer, que seducía a los hombres y que de tiempo en tiempo venía por hombres a la playa y los ahogaba y se los llevaba al fondo del mar. Entonces cuando yo oí eso tuve miedo, dije, Señor, no dije Señor, pero dije, me está metiendo el mar, me está metiendo. Y empecé a entrar a un razonamiento irracional, es decir, empecé a creer cualquier cuento de chaneques y de historias y de demonios y de brujas del mar y cualquier cosa que me hubieran contado en la vida, todo eso se me vino a la cabeza. Pero nada de eso me daba una solución, nada de eso me resolvía algo, nada de eso me ponía una respuesta o me daba una respuesta. Lo que yo quería salir de ahí vivo. Yo me estaba muriendo, ahogado, y mis amigos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a unos 20, 30 metros de la orilla y no podía salir nadando porque mis piernas no me respondían y aunque pudiera nadar con los brazos, no me respondían las fuerzas, la fuerza del mar era tan grande y era tan fuerte que no me dejaba salir y luego las olas se veían enormes, no podía salir, tuve miedo, tuve mucho miedo, la verdad es que me asusté. Y entonces todas esas ideas y todos esos pensamientos, ninguno de esos pensamientos me daba solución. Sé que muy dentro de mí era Dios hablando y tratando conmigo. Ahora lo entiendo, en aquel momento no lo sabía. Pero en ese momento de desesperación, lo único que atiné a decir fue, Dios, sácame de aquí. Quiero salir vivo de esto. Después de esto me voy a portar bien y te voy a servir. Quienes me conocieran en aquel entonces saben por qué le estaba diciendo a Dios, me voy a portar bien. Mi vida en aquel entonces no era lo mejor que pudiera ser un joven de 19, 20 años. Así es que le dije a Dios, si me sacas de aquí, me voy a portar bien y te voy a servir. Fue todo lo que tenía que decir. Pasaron unos minutos, no sé cómo, el mar se tranquilizó un poco, pude bracear hacia la orilla y salí. Y después de eso salí arrastrándome, de verdad. Llevaba unos minutos adentro y fue muy pesado nadar contra la corriente del mar, tratando de sostenerme solo con los brazos y no ahogarme y no hundirme. Salí muy cansado, salí agotado, llorando, desesperado. Mis amigos se acercaron, que si estaba bien. Por supuesto no les iba a decir lo que acababa de decir y no les iba a decir cómo me sentía. Me levanté muy macho, muy valiente, y estoy bien, estaba nadando y pues, sí me andaba ahogando, me dieron unos calambres, pero miren, ya salí, soy Superman, casi les decía, ¿no? Y cuando salí de ahí, salí llorando, salí desesperado. Pero lo que dije adentro del mar se me olvidó. Yo le había hecho una promesa a Dios diciéndole, si en verdad existes, sácame de aquí. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay muchos que seguramente verán este video y se preguntarán, ¿de verdad Dios existe? Yo no quiero convencerte de que Dios existe. No quiero mostrarte pruebas o evidencias de que Dios existe o hacer una demostración filosófica, que por cierto he estado leyendo unos materiales y viendo unos videos bien interesantes acerca de la existencia de Dios y la no existencia de Dios y la filosofía cómo discute esto y me parece interesantísimo, por favor. Hay mucho que hablar al respecto, pero te lo platicaré en otra ocasión. Y en ese momento me sentí aliviado de estar fuera, pero se me olvidó lo que dije. Y si en algún momento tú has querido saber si Dios existe o no, pruébalo. Dile a Él, existes. Si en verdad existes, ayúdame. Ayúdame en esto en mi vida. Ayúdame en esta circunstancia. Quiero conocerte. Quiero saber realmente que eres real. Quiero saber si Axa no está loco y lo que me está contando es un cuento chino. De verdad que no lo es. Quisiera tener un video, quisiera tener una foto que pudiera demostrarte ese momento en el que yo me estaba, en el que yo me estaba ahogando. Quizás mis amigos de aquel entonces que iban conmigo en esa salida a Acapulco, quizás alguno de ellos se acuerde de ese momento. Pero yo lo tengo muy presente.
Y tengo muy presente las palabras que salieron de mi boca. Se me olvidó, no creas que saliendo de ahí me porté bien, me volví un monje capuchino, no. Después de ahí vinieron los peores años de mi vida. Después de ese día vinieron los peores años de mi vida. Me peleé con mi padre, me fui de la casa, anduve probando mil cosas, haciendo mil cosas terribles, destruyendo mi cuerpo, y ahí vinieron los momentos de depresión, de soledad, de angustia, de desesperación. Fue cuando quise suicidarme en varias ocasiones, dejé la universidad, estaba estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, dejé de estudiar por causa de que me envolví en un mundo terrible, en unas circunstancias terribles. Muchos dicen tocaste fondo y por eso saliste ahora para arriba, no había otra forma de salir. No, la verdad es que no fue así. La verdad es que yo hubiera seguido más abajo y más al fondo, pero con el conocimiento y el entendimiento que tengo ahora, hoy puedo decirte que Dios intervino en mi vida. Y Él me recordó, unos años más adelante, me recordó que yo le había hecho una promesa y me dijo, tú me dijiste que si te sacaba de ahí, tú me servirías. Por eso hoy le sirvo. Por eso hoy soy pastor, por eso atiendo una iglesia, por eso, no porque Él me condicionó la vida o porque hice un pacto que ahora no puedo romper, no, porque estoy agradecido de vivir. Porque si yo hubiera muerto en aquel momento, a los 18, 19 años de edad, en aquel entonces, no solamente el dolor que le causaría a mi familia, a mis amigos, no solamente era la pérdida de haber muerto, sino que hoy no podría tener la esposa que tengo, no podría disfrutar de su compañía, de platicar con ella, de crecer y madurar juntos, de servirle al Señor juntos. No tendría los hijos que tengo, que son 3 campeones maravillosos. No podría ser feliz como lo soy. No podría disfrutar de lo que ahora disfruto. No podría ver los milagros que he visto, extraordinarios que Dios ha hecho, si en aquel entonces yo hubiese muerto, a mis 19 años. Todo porque creí que podía solo. Me enfrenté al mar yo solo. Mucha gente hoy está enfrentando su vida solo. No ha encontrado lo que le fortalezca y lo que le dé la fuerza para continuar y poder lograr tener una vida plena. No han encontrado el descanso para sus almas. Yo agradezco tanto a Dios porque lo he encontrado, tengo paz, tengo una vida tranquila, tengo un matrimonio feliz, tengo a mi esposa, a mis hijos, vivo en esta casa que quizás ahora con estas transmisiones has podido ver parte de ella. Tengo un trabajo, yo trabajo, no solamente soy pastor, trabajo, tengo estudios, he logrado hacer una maestría, estoy feliz con la vida que Dios me ha permitido vivir, algo que no hubiera alcanzado si hubiera perecido esos 19 años. Y por eso estoy tan agradecido con Dios. Pero no solamente es mi gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida, sino porque lo he podido conocer, a ese Dios que le hablé sin conocerlo, a ese Dios que le hablé en serio, sin conocerlo, sin creer en Él. Yo no creía en Dios. En ese momento en el mar, ay, sí, pero tú ya creías. No, no creía en Dios. Dios no existía en mi mundo. Yo crecí en una casa donde la palabra Dios era innombrable porque era una palabra sin fundamento. Tenía más fundamento un insulto, decirle a alguien un insulto o una grosería tenía más validez que mencionar la palabra Dios. En mi casa Dios era una palabra sin valor. Con eso crecí. Toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, Dios no formaba parte de mi vida. De verdad, así te los puedo asegurar. Mis hermanas lo saben, mi padre y mi madre no podrán dejarme mentir, porque así fue como fui educado. Entonces a mis 19 años, yo no conocía a Dios, no sabía que Dios existía. Yo sabía que existían religiones, que había los católicos, que estaban los testigos, pero igual tenían tanto valor como un musulmán o un testigo de Jehová o un mormón o un católico o un ateo, igual valía lo mismo. Para mí eran pensamientos y estilos de vida, pero no era nada significativo. Eso era lo que yo creía en aquel entonces. Y sin embargo, en mi momento de mayor desesperación, le grité a Dios, le clamé a Dios porque grité, si en verdad existes, sácame de aquí, quiero salir vivo de esto y te voy a servir, me voy a portar bien. Creo que todavía me falta un poquito portarme bien,
por completo. Pero tengo descanso en mi alma. No he terminado todo el mensaje de lo que te quiero decir acerca del reposo en el Señor. Pero quiero dejarte con esto, solo termino con esto. Jesucristo no es una religión. Dios no es una religión. Dios es real. Es real y pareciera locura para los que no creen, pero para los que creemos es una prueba indubitable, indudable de su existencia, el poder, la gracia y el favor con el que nos sostiene. Y creo en Dios no por cuestión de religiosidad, creo en Dios porque Él se ha manifestado en mi vida de manera tangible, real. Podría hablarte de mil cosas, no solamente esa vez, muchas otras más. Hice muchas tonterías de las cuales sé que Dios me libró. Hice muchas tonterías donde yo mismo buscaba la muerte, en las pandillas en las que andaba, en las dosis de droga que le metía a mi cuerpo, la cantidad de alcohol que tenía mi cuerpo. Y todo eso estuvo en mi vida. Lo viví en carne y hueso y fue parte de mí durante muchos años. No te lo platico para presumirte, insisto, no te estoy presumiendo de la vida y de lo heroico que yo viví, no, te estoy diciendo de la misericordia que Dios tuvo hacia mí y que pude encontrar en la paz en Dios, que ahora con tranquilidad y en mi corazón te puedo decir que no necesito eso porque ya no tengo huecos en mi corazón, porque ya no hay vacíos en mi alma que necesitan ser llenados. Porque no se trata de llenar los huecos con Dios, se trata de rendirle tu vida a Dios y confiar en Él. Quisiera compartirte en el próximo martes más acerca del reposo en el Señor. Pero hoy quiero quedarme con esto, quiero dejarte en tu corazón el pensamiento de que la única forma para hallar descanso en tu alma es siguiendo a Jesús, aprendiendo de Él, acercándote a Él. Yo no sé qué tan desesperado estés, qué tan preocupado estés, qué tan necesitado estés hoy en día, que a lo mejor la desesperación te haga creer que Dios no existe, pero hoy quiero invitarte a que hagas una oración ahí en tu cuarto, ahí en tu casa, a solas, en la sala de tu casa, donde estés viendo este video, te detengas por unos minutos y hagas un Señor, si en verdad existes, si eres real, sácame de esta, quiero vivir. Y te prometo que me voy a acercar a ti para conocerte. Y quizás ni siquiera tengas que hacer una promesa. Yo la hice porque me estaba muriendo y esperaba una respuesta. Y salí de ahí, salí con vida. Y hoy puedo decirte que es una gran vida la que el Señor me ha otorgado. Es una gran oportunidad que el Señor me ha concedido y que puedo disfrutar hoy en día por la pura gracia y misericordia de Dios. No sé qué tan desesperado te encuentres para vivir lo que estás viviendo, pasar por lo que estás pasando, pero si algo necesita tu alma es descanso. Repito el versículo 28 de Mateo capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Son palabras de Jesucristo y te aseguro que es garantía. Garantía de descanso, garantía de reposo. Y espero de verdad que puedas acercarte al Señor y descansar en Él. Encontrar el reposo y la paz que necesita tu alma. Encontrar el reposo y la paz que necesitas de parte de Dios para fortalecerte en Él, para asegurarte de que las cosas mejoren. Quizás a veces no vemos la solución inmediata y no encontramos la solución inmediata. Pero algo que sí es garantía al venir a Jesucristo es que hay solución. Hay solución y va a cambiar tu circunstancia y va a cambiar tu situación y vas a mejorar tu relación en tu matrimonio, vas a mejorar tu relación en tu trabajo, vas a mejorar la administración de tus finanzas, va a mejorar tu salud, te lo puedo asegurar, te puedo dar esa garantía. No porque te esté haciendo una promesa política de para quedar bien contigo y que me sigas viendo en estos videos, te lo estoy diciendo porque así lo he experimentado, porque lo he vivido, porque sin merecerlo lo he recibido, porque la pura gracia de Dios es la que me ha sostenido hasta el día de hoy. Y hoy de lo que te estoy hablando es desde lo más profundo de mi corazón, queriendo llegar hasta lo más profundo de tu corazón,
para que encuentres la paz que estás buscando. No digo que la terapia psicológica sea mala o que buscar el consejo de algún profesional de la salud sea malo. No, 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 no. Puedes hacerlo, acércate, seguramente escucharás un buen consejo, seguramente la terapia te ayudará. Pero la solución está en Jesucristo. La paz que tu alma necesita está en Jesús. Si hasta el momento no has tenido paz para tu alma y te sientes desesperado por lo que estás pasando y sientes que no cambia nada, no des vuelta atrás, no te rindas antes de poder conquistar. El Señor Jesús quiere darte la mejor vida que te puedas imaginar. Te lo puedo asegurar, por experiencia te lo digo. Jamás me imaginé la vida que tendría. En algún momento platiqué con algunos de mis amigos en mi juventud, en los años de preparatoria. Platiqué con ellos y les llegué a decir que yo no pensaba tener hijos. También les llegué a decir que no pensé que tendría el trabajo que ahora tengo. También les llegué a decir que no esperaba vivir muchos años. De verdad, en algún momento lo dije. Pero Dios me sorprendió. Me dio una vida maravillosa. Me dio un matrimonio que se ha venido forjando con el paso de los años y cada vez se vuelve más sólido, más estable, más feliz. Me ha dado unos hijos extraordinarios que me sorprenden todos los días con sus logros, con sus chistes, con sus comentarios, con su inteligencia, la verdad, su sabiduría. Me sorprende, son maestros a veces. Cuando yo debería de ser su maestro, a veces ellos se vuelven mis maestros. Y se los he dicho aquí muchas veces, no estoy tratando de llegar a tus sentimientos, ni estoy tratando de manipular tus sentimientos, pero me gustaría que reflexionaras acerca de todavía lo que no logras y lo que te falta por lograr, lo que te falta por y cómo quieres vivir esos años. Yo he encontrado paz en mi vida, me fijo menos en lo que hacen los demás. Si alguna vez lo he platicado aquí ha sido por anécdota, no porque me meta en la vida de los demás o esté fisgoneando o me mueva la vida de los demás respecto a mi vida. No, lo hago por testimonio, por anécdota, porque pueda servirte el consejo, porque puede servirte la experiencia de algo sucedido. No es mi labor ni es mi trabajo juzgar a los demás. Espero que te sirva lo que te cuento y que sea de bendición para tu vida. Pero si alguna vez he aprendido algo, es que, y quiero compartirlo contigo esta noche, es que el mejor lugar para descansar es en la presencia de Dios. No importa qué tan afligido estés, no importa cuán pesada sea tu carga, ni qué tan cansado te encuentres. A mis 23 años estaba yo cansado ya de vivir. 23 años. Y yo ya no quería vivir, me había cansado la vida. A los 23 años, ¿qué tanto pude haber vivido a mis 23 años que me cansé? Y que ya no quería vivir y que intenté quitarme la vida. Hoy doy gracias a Dios porque no lo logré y agradezco tanto a Dios por aquellas personas que lo impidieron, de verdad. Les agradezco tanto a Dios por ellos. Llevo el doble de mi existencia a aquel entonces. Tengo 48 años, estoy por cumplir 49 años. Ya rebasé la mitad de mis 23. O sea, ya los 23 que andaba perdido y que quería morir. Ahora he vivido tiempo extra que Dios me ha regalado y que ha sido un tiempo maravilloso. Maravilloso. Cada día es mejor, cada día va en aumento, cada día va mejorando y sigo aprendiendo y sigo confiando y sigo creyendo. Así es que no termina la historia a menos que tú quieras que termine. Mi consejo es, persevera, no te rindas. A lo mejor todavía no ves lo que estás esperando, pero te garantizo que sucederá. Va a suceder lo que estás esperando que pase, va a suceder ese milagro extraordinario de sanidad que estás esperando que pase, como fueron sanadas mis rodillas y fue sanado mi aparato digestivo por completo. Estaba destruido por causa del alcohol y de las drogas, estaba destruido mi aparato respiratorio, estaban destruidos mis oídos por muchas razones. Mi cuerpo estaba deshecho, era hueso con pellejo y hoy estoy feliz. Mis rodillas están bien, mi sistema respiratorio está bien, mis oídos están bien. Uno de ellos queda como testimonio nada más de lo que fue porque
no se ha recuperado por completo, pero estoy bien, estoy sano, gracias a Dios. Tengo un matrimonio feliz, tengo unos hijos maravillosos, tengo un trabajo estable, gracias al Señor, y tengo una vida que no me imaginé que tendría. Y solo fue por gracia. No hice ningún mérito. No crean que soy un santo o un ángel caído del cielo, Dios me libre, pero soy un hijo de Dios bendecido. Y eso que Dios me ha dado a mí, te lo da también a ti. Espero que esto te bendiga. No termine el mensaje, no termine la enseñanza, pero termino con esto. El tiempo se me terminó y espero que tú seas bendecido por completo. Déjame orar y que el Señor te bendiga aún más. Oremos pues. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que se tomaron el tiempo de escuchar. Gracias por aquellos que nos van a visitar en la repetición de este video. Gracias por todos ellos. De verdad, Señor, soy feliz por esta oportunidad que me permites testificar de lo que tú has hecho en mi vida. Espero y confío que el reposo que la gente necesita, que está buscando encontrar en diferentes áreas de su vida, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan encontrar ese reposo. Que no se preocupen por lo que aún no ha llegado, que no se afanen por lo que todavía no ven como una realidad. Solo te pido, Señor, que no se desesperen, que no pierdan la fe, que mantengan su confianza en ti. Y aquellos que están trabajados y cargados y están desesperados y no saben qué hacer con su vida, te pido y te suplico que puedan venir a ti y descansar. Que la gracia y la misericordia que mostraste conmigo y con la que me has bendecido y me has dado abundantemente, así sea para cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y que puedan encontrar en ti paz, descanso, reposo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y agradezco este tiempo en tu presencia. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos. Amén. Y amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Yo espero que el Señor Jesús te bendiga y que puedas fortalecerte en el Señor. Se nos terminó el tiempo por ahora. Empezamos un poquito más tarde, pero si no escuchaste el video completo, velo completo. Yo espero que te bendiga mucho lo que ahora compartí contigo y que nos veamos el próximo martes, porque quiero terminar esta enseñanza el próximo martes acerca del reposo en el Señor, porque hay cosas que tienes que saber, cómo tienes que aprender a soltar, cómo tienes que aprender a confiar, cómo tienes que aprender a tener fe y descansar en Dios y esperar que las cosas pasen, no porque caigan del cielo, sino porque ahí es donde se construyen y se generan. Espero que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos la transmisión de Vida de Fe y Café. Déjanos tus comentarios, tus preguntas, si tienes alguna anécdota que compartir, déjanoslo, nosotros lo estaremos leyendo más tarde. A todos los que nos ven, a todos los que nos vieron en vivo, gracias. Los que nos dejaron su like, su mensaje ahí, gracias de verdad a todos los que nos vieron. Les amamos y les bendecimos. A Mariana Aguilar, gracias. A Vero, un abrazo bien fuerte, Dios te bendiga, hasta Morelos. A Javier Nemesio, un abrazo, hermano, si todavía no estás viendo, Dios te bendiga. A Cristi García, gracias, Cristi. Dios te bendiga. A mi prima Carla, Dios te bendiga, Carla, que estés muy bien, Dios sea contigo. Al pastor Israel Morales, igual, un abrazo fuerte. A Elena Morales y también un abrazo bien fuerte. Alexander, un gran caricaturista por ahí, si tiene oportunidad de seguirle, tiene muy buenas caricaturas, muy buenos cuadros de pintura, muy buenos, muy bonitos, los he visto últimamente, están muy bien. Mi cuñado Manuel, un abrazo fuerte. A Ceci, te quiero mucho, amor. A David también un abrazo fuerte. A Hilda, allá en Michoacán, un abrazo bien fuerte. A todos los que nos vieron, nos dejaron sus comentarios. A los que pasaron por aquí, solamente de pasadita, también un abrazo fuerte. Eso hace posible que sigamos compartiendo por acá. Pero comparte el video, dale me gusta por ahí, suscríbete con nosotros, síguenos, envíanos tu solicitud de amistad. Este video también lo subimos a YouTube,
Así es que comparte el video y espero que sea de mucha bendición. Lo que hoy compartimos, nos quedamos a la mitad, no terminamos el mensaje, pero esperamos que el próximo martes, Dios, si Dios nos presta vida, aquí estaremos para terminar o seguir hablando del reposo en el Señor, que espero que de aquí al martes encuentres reposo en Dios en todas tus circunstancias. Te bendigo. El sábado, Vida de Fe y Café, a las 9 de la noche, estará muy bueno. Estaremos hablando con el pastor Freddy Ávila. Es un pastor joven que ha tenido la oportunidad de viajar a Chile, Argentina, me parece que estuvo ya también en España, en Estados Unidos, compartiendo un mensaje muy, muy interesante de salvación y fe a través de lo que Dios le ha puesto en su corazón. Eso será el sábado, y el domingo tenemos reunión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Esa es a las 11 de la mañana, y si no tienes oportunidad de vernos en vivo, ve la repetición, déjanos tus comentarios en la repetición, que también los leemos, y espero que el Señor te bendiga rica y abundantemente. El Señor sea con ustedes, bendiciones y hasta la próxima.